Tranquila, de calles amplias y de gente amable. Así era Cartago a inicios de 1910. En sus edificios y sus plazoletas sobrevivía la nostalgia de la ciudad señorial, de la capital colonial. Por sus aceras aún caminaban las familias que crearon las bases de nuestra Costa Rica. Todas disfrutaban una ciudad planeada a la española y de construcciones majestuosas. Las iglesias, por ejemplo, eran monumentales. La iglesia del Carmen era una iglesia monumental. La iglesia que habían construido los padres que regentaron el colegio San Luis Gonzaga, jesuitas, que es la iglesia San Nicolás Tolentino, hoy es donde está la catedral de Cartago. Era una iglesia muy interesante, estilo gótico. Es una ciudad bien diseñada y no creamos nosotros que la trama de la ciudad de Cartago obedece al terremoto grande del 4 de mayo, no. Esta es una ciudad que ha sido diseñada después del terremoto de 1844, es bajo la égida, si no me equivoco, de Braulio Carrillo, y tiene que ver con que las avenidas de la ciudad de Cartago y las calles de la ciudad de Cartago son más amplias. En las noches de los primeros meses de ese año, los pobladores de Cartago, desde el más acaudalado hasta el más humilde residente de la Puebla de los Pardos, podían disfrutar un espectáculo único: la pasada del cometa Halley sobre el cielo costarricense. Tal fenómeno despertaba curiosidad y también temor. El 13 de abril de ese año, un fuerte terremoto azotó la vieja metrópoli y parte de la capital. Para algunos habitantes de la época, era inevitable relacionar el paso del cometa con el sismo. Y la gente estaba esperando un evento de destrucción. Claro, se viene el terremoto del 13 de abril y deja más de 50 casas totalmente caídas en Cartago, daños en Oriamuno, en Tejar, en Paraíso, inclusive hasta en San José. Bastantes edificios se dañaron. Y a partir de ahí se vino un gran problema, en que empezó a temblar entre 40 y 100 temblores diarios. El enjambre sísmico que desató el temblor del 13 de abril provocó pánico. El gobierno de Cleto González Víquez creó una junta de socorro en la provincia y ordenó la construcción de refugios para los damnificados y víctimas. Las llamaron tembloreras. Eran construcciones temporales de madera y lata. Muchas veces tenían hasta lona. En las noches, alrededor de estas tembloreras, la gente comía, conversaban, mucha gente pernotaba. Los cartagineses han sido trasnochadores por excelencia. Y se empezó a tomar cierta confianza. Esa confianza fue muy nociva porque mucha la gente de las tembloreras iba a tomar el chocolate, que era una costumbre que en Cartago se hacía, iba a tomar el chocolate a eso de las 6, 6:30 de la tarde a sus casas. Se decía era que la cola de cometa Halley había tocado el volcán Irazú, que todo eso había hecho temblar la tierra. Solo bastaron 16 segundos. A las 6:47 de la tarde del 4 de mayo de 1910, Cartago vivió momentos de terror. En esos pocos segundos, la ciudad entera quedó en ruinas. El terremoto de Santa Mónica, con epicentro cerca de Paraíso de Cartago, destruyó todo lo que llevó decenas de años construir. El movimiento sísmico fue fuertísimo, pero muy rápido. Fue tan fuerte que la gente no pudo sostenerse de pie. Y después, donde cayeron todas las estructuras, que eran de calicanto, algunas de adobe y demás, Cartago quedó en una tiniebla enorme y todo lleno de polvo. La gente lo primero que hizo fue perderse, no sabía dónde estaba. El terror se apoderó de sus habitantes. Esa noche una nube blanca de polvo se adueñó de la ciudad. Barrios enteros desaparecieron y con ellos cientos de habitantes. Oficialmente se calcula entre 500 y 700 víctimas mortales, pero según investigadores la cifra pudo llegar a 1500. Tomando en cuenta que en ese momento Costa Rica podía tener cerca de 350.000 habitantes, esa cantidad de 1500 fallecidos es como si hoy murieran unos 20.000 costarricenses. Hace 100 años no había herramientas para medir los sismos como se hace hoy. Sin embargo, el terremoto de Cartago pudo rondar los 8 grados en la escala Richter y fue muy superficial. Esta era la iglesia de San Nicolás Tolentino antes del terremoto. Así quedó después del sismo. Hoy, donde estaba aquella gran iglesia, se ubica la parroquia de Cartago.
El chalet de la familia Troyo lucía así hace más de 100 años. El terremoto de Santa Mónica lo dejó en ruinas. Lo único que quedó en pie fue la estatua de Jesús Jiménez, que aún está ahí. Construcciones anteriores a finales del siglo XIX eran construcciones en materiales pesados. Había toda una tradición en América Latina de utilizar piedra en los países que tenían suficiente capacidad económica para utilizar ese material, y en el caso de construcciones populares, adobe. En caso de construcciones públicas, también de edificios públicos, argamasa. Ni siquiera el cementerio se salvó de la destrucción. Estas imágenes tomadas después de la tragedia muestran la devastación que sufrió Cartago. ¿Cómo amaneció la vieja metrópoli al día siguiente del gran terremoto? ¿Cómo se volvió a levantar la ciudad más antigua de Costa Rica? Estas respuestas mañana.